Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que en su casa estén con bien, estén con su familia. Y ahora vamos a iniciar con nuestro sexto tema de nuestro curso básico B. El tema que nos toca el día de hoy compartir y del cual Dios nos quiere enseñar el día de hoy es acerca de la oración personal. Así como el tema de la semana pasada, el tema de la fe, el tema de la oración personal también es un tema básico para la vida de todo cristiano, ¿ok? ¿Te parece si iniciamos con una oración para que sea Dios quien nos enseñe, quien nos acompañe durante este tiempo? Acompáñame. Padre, te bendecimos, alabamos tu nombre porque tú haces posibles las cosas, tú haces posible que esta enseñanza llegue al corazón de cada uno de nuestros alumnos, que esta enseñanza aún cruce otras fronteras a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Estamos agradecidos por ello. Y el día de hoy queremos aprender más de ti. Queremos aprender de este tema que es base para nuestra vida, porque no queremos seguir teniendo una vida religiosa. Queremos tener una relación personal contigo. Y este tema es justo lo que nos habla de esa relación, de esa confianza, de esa naturalidad de nuestras oraciones, de cómo debemos de hablarte a ti como si hablamos con nuestro amigo, con nuestro compañero, pero también considerando, Dios, ese respeto sumo ante tu presencia, porque tú eres santo. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y ponemos delante de ti esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, pues nuestra cita base la tenemos. Te voy a seguir compartiendo mi pantalla para que ahora sí iniciemos de lleno con este tema. Nuestra cita base la tenemos en Éxodo, capítulo 33, verso 11. Acompáñame, por favor. Como siempre, te voy a pedir que tengas allí a la mano tu Biblia. Recuerda que a veces no todos los textos están en la presentación y a veces te voy a hacer buscar algunos, ¿ok? Y bueno, nuestra cita base que habla acerca de Moisés. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y es así como debe de ser nuestra relación. Es así como nosotros a través de la oración debemos de tener esa cercanía con Dios. Hablar a nuestro Dios como si estuviésemos hablando a alguno de nuestros compañeros, a alguno de nuestros amigos, a alguien de nuestra familia, nuestro Padre, porque Él es nuestro Padre celestial, ¿sí? Y déjame también iniciar este tiempo de enseñanza con esta imagen. ¿Por qué? Porque yo te decía que este tema es básico, porque es la base de nuestra vida como cristianos. Sin oración, hermano, hermana, joven, jovencita que me escucha, sin oración simplemente no hay una relación con Dios, no hay una relación con nadie. La oración dijimos que es un diálogo, es una expresión que nace del corazón y si no hay relación, no hay ese diálogo, no hay esa comunicación, pues simplemente no hay una relación. Y esta imagen que yo te pongo es aquí la foto de dos amigas y lo que yo te quiero comentar es que una amistad, porque aquí se ve que ellas dos son amigas y están compartiendo ese tiempo. Imagínate una amistad o una relación de pareja en donde no haya nada de diálogo, no haya esas expresiones, como te digo, que nacen del corazón, a través de esos detalles, de esas notitas, ¿no? Que luego le dejas a esa persona que amas o a esa persona a quien aprecias mucho, o esos mensajitos, ¿no? De WhatsApp o esos mensajitos
que le posteas ahí en su cuenta de Facebook. Entonces, imagínate, o sea, no habría relación. Es necesaria tener esa comunicación para que una relación fructifique, para que una relación continúe así, en base a esa confianza. Y mirando esta imagen, fíjate que yo tenía una compañera en el servicio social. No voy a decir su nombre, porque puede que esté escuchando esta enseñanza. Y yo recuerdo que ella tenía un novio y al final del día, al final del servicio, luego terminaba muy enojada y decíamos, ¿qué te pasa? Y ella decía, no, es que su novio solo me mandó 80 mensajes. En ese entonces eran los mensajes de texto, ¿no? Ni siquiera era WhatsApp o era otra cosa, ¿no? Eran mensajes de texto. Y estaba enojada porque su novio solo le había mandado 80 mensajes de texto, porque ella estaba acostumbrada a recibir hasta, o sea, más de 100 mensajes al día, imagínate. Entonces, pues es a través, ¿no? De esa comunicación, de esas expresiones, porque un mensaje es esa expresión también, ¿no? Que nace el corazón, es que se van dando las relaciones. Y bueno, así vamos a iniciar con nuestro tema, con el primer punto. El primer punto trata acerca de que la oración es un diálogo, y esto ya lo habíamos visto, si recuerdas, en el básico A, en el tema de platicando con Dios. La oración es un diálogo, es una plática, pero sí, efectivamente, pero nosotros decíamos en esa clase que además de un diálogo es algo más profundo. Ajá. ¿Por qué? Es algo más profundo porque al final es una expresión que nace de nuestro corazón, a través de la cual yo me estoy comunicando con Dios. Nada más recuerda esa parte de los silentes, ¿no? En el sentido de que, pues una persona entonces, si me dices que la oración es un diálogo, entonces una persona que no sabe hablar, no sabe o no puede orar, es un error, o sea, es un no definitivo, porque sí, o sea, una persona que aún no sabe hablar puede entablar una relación y una comunicación viva con Dios. Nosotros veíamos el ejemplo de las personas que son silentes, ¿no? Que ellas a través de ese lenguaje de señas pueden entablar una comunicación con Dios, pero pues al final las señas son esas expresiones, pero lo que el Señor siempre mira de nosotros es el corazón. Ajá. Entonces, es esa expresión que nace del corazón, la oración. Pero también, si te das cuenta, aquí le añadimos que es esa expresión más fe. ¿Por qué? Porque la oración también es un acto de fe. Esa expresión nace cuando yo creo que hay un Dios que me escucha, un Dios cercano, un Dios que hizo milagros para que hoy yo pueda, con esa oración, llegar ante su trono de gracia. Entonces, imagínate, por ello siempre escuchas de mí que la oración es un milagro. Y si es un milagro, porque cosas pasaron para que el día de hoy tú y yo podamos tener ese libro, libre acceso al Padre. Entonces, es un acto de fe. Y para ello, mira, acompáñame al libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es necesario creer, no solamente que hay un Dios, ¿no? Sino que ese Dios te escucha, que ese Dios nos escucha, que es cercano, que está más cercano de lo que quizás nosotros podemos imaginarnos. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente punto de nuestro tema, acerca de que la oración es esa plática con Dios, pero con naturalidad.
platicando con Él con naturalidad. Y ya lo veíamos en nuestra cita base, ¿estás de acuerdo? Ahí en Éxodo, por eso te la vuelvo a poner aquí en la presentación, Éxodo 33:11, la palabra nos narra cómo Moisés hablaba con el gran yo soy, con Jehová, cara a cara. Como habla cualquiera su compañero, como yo te puedo hablar a ti o como tú le hablas a tus compañeros de clase, a tus compañeros no sé, de algún curso, de alguna disciplina, ¿no? Y esta parte de la naturalidad, quiero que la revisemos a través de este texto que está en el libro del Génesis, Génesis 6:9. Mira, acompáñame. Y vas a entender por qué quise leer contigo esta parte. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Qué me sorprende de lo que dice esta palabra? Primero me sorprende esta parte. Dice, con Dios caminó Noé. Y me imagino, si notas, puse esta imagen de 2 pequeños caminando juntos. Porque te puedes imaginar a Noé caminando con Dios. Puedes imaginar esa escena. Eso te habla de que había una relación. No me imagino a Dios caminando de un lado de la acera y a Noé caminando del otro lado de la acera. No me los imagino caminando separados. Me los imagino caminando así, muy juntos, de la mano. Y Dios platicándole de sus planes, de mirar toda esa maldad que había en la tierra, y es por eso que Él descubre su corazón con Noé y le dice, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Descubre su corazón, pero seguramente Noé también, o sea, en esos tiempos podía él descubrir su corazón con Dios. Entonces, eso habla de que ellos tenían una relación y me los imagino platicando con una naturalidad tal, ¿no? Por esa confianza. Sabes que la naturalidad nace justamente de esa confianza que hay entre las personas. Y entonces lo que quiero decirte aquí es que la base de nuestra oración personal debe de ser la confianza. Esto me va a permitir platicar de una manera sincera, natural, con Dios, pero obviamente siempre con ese respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que, no la puse aquí esta cita, pero ahí tienes tu Biblia, ¿verdad? Y si tú buscas en Lucas capítulo 11, verso 12, recuerda que allí Jesús les estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y él les decía, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, su nombre es santo.
O sea, cuando nosotros estamos orando, sí, debemos demostrar esa confianza y esa naturalidad, pero también ese respeto, porque estamos delante de quien es santo. Estamos delante de quien es digno. Estamos delante del Todopoderoso, del gran yo soy, de quien creó todo lo que hasta el día de hoy nosotros hemos podido mirar y aún lo que no hemos podido mirar con nuestros ojos y existe, es creado por Dios. Entonces, sí con naturalidad, pero también con respeto. Y con naturalidad me refiero a qué? Con naturalidad me refiero a que incluso cuando estamos haciendo nuestras actividades, nosotros podemos tener esa confianza de estar platicando con Dios. Cuando corres, cuando sales a correr, cuando estás en la computadora haciendo tus tareas, tus actividades de la escuela, cuando vas manejando, ¿no? Vas manejando y vas viendo ciertas situaciones y puedes estar platicando con Dios y diciendo, Señor, cubre esta familia, o luego, por ejemplo, se atraviesan pequeñitos, ¿no? Que te quieren lavar el parabrisas y puedes orar por ese pequeño y decirle al Señor, cúbrelo, guarda a este pequeño y así, ¿no? Entonces, con esa naturalidad en el sentido de que aun cuando estamos haciendo nuestras actividades, te voy a poner un ejemplo, cuando iba a la oficina, o sea, tiene más de 3 meses que no voy a la oficina, trabajo desde casa ahora, pero pues yo estaba delante de la computadora y llegaban las intenciones de oración de la iglesia y uno está, ¿no? Redactando ciertas cosas, contratos, documentos y uno recibe la intención, pero uno está intercediendo, ¿no? Por quizás esa familia a quien se le quemó su casa, por ese pequeño que está hospitalizado, y así estamos orando. Y aún cuando mi jefa me encarga algún trabajo que se me complica y que no sé ni por dónde, ¿no? O cómo hacer esa operación o cómo redactarlo, oro y le digo al Señor, tú lo puedes todo, tú lo sabes todo, ayúdame con este contrato, ayúdame con este documento, no sé ni por dónde empezar, Señor, pero tú guíame, ¿no? Y, y es a eso a lo que nos referimos, ¿no? Con esa confianza, porque sabes que Dios no es alguien lejano, sabes que Dios está más cerca de lo que te imaginas. Dios está a una oración de distancia. Esa es la distancia que hay entre tú y Dios. Una oración de distancia. ¿Te das cuenta? Imagínate, si el cielo es el trono de nuestro Dios, entonces estamos a una oración de distancia del cielo. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y yo te muestro esta imagen porque si recuerdas, cuando nosotros vimos el tema de espíritu, alma y cuerpo, dijimos que cuando oramos, nuestro espíritu de humano se conecta con el espíritu de Dios en esa oración. Entonces, nada más es que tú te decidas a orar, a dar ese paso de fe, decíamos que es un acto de fe la oración y a tener esa disposición para levantar tu voz y hablar y platicar con nuestro Padre. Solamente es que tú te decidas para que estas dos piezas del rompecabezas, que es el Espíritu y el Espíritu de Dios, se unan en esa comunión y por lo tanto pueda existir esa relación que va a sustentar tu vida personal de oración. Pero la distancia es eso, una oración, hermano. Así que acerquémonos confiadamente a ese trono de gracia, porque
porque Dios está con los brazos abiertos, esperando a recibirnos. Solo es nuestra decisión. Muy bien, y ahora a este tema yo le llamé que la oración personal es disfrutar del milagro que ya hizo el Señor. Y te voy a explicar por qué, ¿ok? Miremos. ¿Recuerdas esta imagen, verdad? Te dije la semana pasada que esta imagen era de un lugar llamado el Jardín de la Tumba, que está ubicado en Jerusalén. Está afuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Y esto es una imagen que a mí me habla de fe, porque Jesús ya no está aquí en esta tumba, porque nuestra fe está basada en ello, que Jesús ya no está en esta tumba, porque Él resucitó. Y Él ya hizo lo que era imposible, Él lo hizo posible, para que ahora tú y yo estemos a una distancia muy pequeña, a una oración de distancia. Vamos a la palabra. Mira, acompáñame. En Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, como dice nuestro mismo Señor Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, quien nos acercó con el Padre fue Jesús, gracias a ese sacrificio. Y en Juan, nos vamos unos capítulos más atrás, en Juan 10, versículo 9, nuestro mismo Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá. Y eso es lo mejor, y hallará pastos. Entonces, Dios nos quiere recrear en esos tiempos de oración, así como cuando tú vas a visitar a tu mejor amigo o cuando estás con tu amigo o con tu esposa o con tu esposo, me imagino, tú disfrutas de ese momento, tú te deleitas de ese momento. Así mismo el Señor quiere que a través de la oración nos podamos deleitar, porque no solamente dice que Él es la puerta, que Él es el camino hacia el Padre, que Él con su muerte y con su resurrección ya partió ese velo que antes nos impedía pasar a la presencia de Dios. Ahora ya podemos estar en la presencia de Dios, pero además dice que hallaremos pastos. Nos vamos a poder deleitar en esos tiempos de comunión, de relación con Él. ¿Sí? Así que créelo. Jesús ya hizo el milagro. Ya hizo posible lo imposible. Y ahora estamos solamente a una oración de distancia. No lo olvides. Siguiente tema. Posibles elementos de nuestra oración personal. Pues aquí vamos entonces a mirar cuáles son esos elementos que componen a nuestra oración personal. Ahora acompáñame, miremos el primero de ellos, que es la confesión de pecado. Quiero que me acompañes en esta parte al libro del Éxodo, el capítulo 3, versos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y aquí se cortó. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió,
heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí le estaba diciendo el Señor, yo soy el que soy. Ese es el nombre personal de Dios, ¿recuerdas? Jehová, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, lo que yo quiero explicarte aquí es que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, llegamos a ese trono. Y ese trono es un lugar muy peculiar. Ese lugar es santo. Así como cuando Dios se le presentó a Moisés en medio de esa zarza y le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Eso es verdad. Es tierra santa. Es un lugar santo, santísimo, porque Dios es santo. Entonces, nosotros, para pasar a ese lugar, tenemos que, ¿qué hacer? Antes de acercarnos, quitar nuestro calzado de nuestros pies, porque en nuestro andar, ya lo habíamos mirado, en nuestro diario andar, aunque nosotros quizás ya hayamos reconocido nuestro pecado en ese momento de nuestra salvación, quizás en ese proceso de conversión, de santificación, pues hemos seguido andando por el camino y hemos seguido pecando. Entonces es necesario llegar cada vez que entremos al Padre confesando nuestro pecado. Eso es quitar el calzado de nuestros pies. Lo mismo que lo veíamos en el libro del Éxodo y en otro tema anterior, cómo los sacerdotes para entrar al lugar santo, al lugar santísimo, primero pasaban por esa fuente de bronce para lavarse las manos y los pies. Es lo mismo aquí. Reconocer que el lugar en donde estamos, ya sea que inclusive estemos orando o en la escuela o en la oficina o en nuestra casa, pero por el simple hecho de estar dirigiendo nuestras palabras, nuestra expresión del corazón al Padre, estamos pisando su trono. Ese lugar es santo y por lo tanto debemos de confesar nuestro pecado. El siguiente elemento, el segundo elemento es la alabanza. Y la alabanza es reconocer los atributos que tiene Dios por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho en mi vida. Un atributo, aquí quiero decirte, es una cualidad, es una característica. Entonces, Dios tiene cualidades, características propias y que Él nos las hace saber por todo aquello que Él hace en nosotros. Mira, acompáñame a leer este salmo. Es el Salmo 100, los versos del 3 al 4, ¿va? Vamos a leerlo. Dice, reconoced a Jehová, que Jehová, perdón, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entonces, la alabanza es reconocer esos atributos que Dios tiene por todo lo que Él hace. Por ejemplo, yo te puedo contar algún testimonio y estoy bien agradecida siempre con Dios porque Él es mi guardador, Él es quien me cuida. No sé si te había platicado esto antes, pero cuando yo entré desde bachillerato hasta que concluí la universidad, fueron 8 años de estar viajando de manera diaria de Zumpango a la Ciudad de México. Y nunca me asaltaron. Y eso, pues es gracias a la misericordia de Dios. Pero entonces,
Yo alabo a Dios porque Él se ha manifestado a mi vida como mi guardador. Él tiene ese atributo de que Él nos cuida, que Él nos guarda. Y Él tiene más atributos, ¿no? Por ejemplo, Él es nuestro Dios que sana, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado cómo Dios sana a las personas? ¿O tú has sido testigo de esa sanidad de parte de Dios? Por su llaga, por la llaga de Cristo, nosotros somos sanados. Y eso también es un acto de fe. Y eso lo dice su palabra. ¿Ah? Él es pastor. Dice aquí esta palabra que somos ovejas de su prado. Entonces, él tiene ese atributo de ser pastor, quien nos guía, ¿no? Quien nos aconseja. Él es nuestro proveedor. Creo que estamos en una situación complicada en el país, en donde muchos han perdido su trabajo, pero nosotros en nuestra oración podemos nosotros reconocer que si hasta el día de hoy tenemos ese alimento, no nos ha faltado, el trabajo es por su provisión. Y aún si quizás tú has perdido tu trabajo, alábalo y aún agradécele por ese trabajo que él te va a proveer. Ten fe. Y no solamente eso, sino también Él es un Dios que nos da paz. Él es quien nos guarda, quien nos cuida, no nos deja. Entonces, siempre nuestra alabanza ha de confesar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo creo que tanto tú como yo tenemos muchos motivos para levantar una oración y alabarle, alabar a nuestro Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros padres o con nuestros hijos, ¿no? Muy bien, continuamos. El siguiente elemento es la adoración. ¿Qué diferencia hay entre la alabanza y la adoración? Recuerda, la alabanza es reconocer a Dios por lo que Él hace. La adoración es por lo que Él es. Es decir, aunque quizás tú nunca hayas sido testigo de la sanidad de Dios, porque quizás nunca has estado enfermo, no por eso Dios deja de ser un Dios que sana. ¿Estás de acuerdo? Pero aparte, Él tiene otros atributos intrínsecos que le hacen ser lo que Él es, el gran yo soy, ¿no? Por ejemplo, Él es omnipresente. Él está presente en todo lugar. Aunque nosotros luego nos queramos ahí hacer los abusadillos y pensemos que no nos mira Dios, o nos andamos escondiendo quizás del pastor, o nos andamos escondiendo del hermano que va a la iglesia y le puede decir al pastor, ¿no? Que a lo mejor me estoy echando un cigarrito o que estoy tomándome aquí una cerveza, ¿no? Puede ser. Pero, hermano, Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, en todas partes. No nos podemos esconder de Dios. Él es omnisciente. Así que Él conoce perfectamente la necesidad que hay en tu corazón, en mi corazón. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. La palabra omni es todo, entonces Él es todopoderoso, está presente en todo lugar, todo lo conoce. Él es eterno. Él es creador. Él es verdad. Esos son los atributos de Dios. Y nosotros cuando miramos, ¿no? Todo lo que Él es, no podemos dejar de reconocerle y de postrarnos y de tomar esa actitud de rendición, esa actitud de decir, Señor, haz de mí lo que quieras, porque me estoy rindiendo ante el creador de este mundo, me estoy rindiendo ante el eterno, ante el gran yo soy, porque tú eres santo. Esos son los atributos
de Dios y esa es una forma de adorarle. Vamos a mirar un ejemplo en la palabra de Dios. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 12. Vamos a mirar los versos 3 al 8. Dice la palabra de Dios. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y este es un acto, hermano, de adoración. María adoró a Dios, reconoció en ese momento que Él era el Cristo, quien había de venir, quien habían anunciado los profetas, reconoció que Él era el único Dios verdadero, su señorío, y es por eso que no le importó tomar ese perfume de nardo puro de mucho precio, ese perfume carísimo, ¿no? Como diríamos en estos tiempos, no le importó. Y Él lo derramó y ungió con ese perfume los pies de nuestro Señor Jesús. Entonces, quiero que tú te imagines la posición de María. La posición de María ungiendo los pies de Jesús, pues fue postrándose a los pies de Jesús. Y además dice la palabra que no solamente le bastó con ellos, sino que enjugó sus pies, los pies de nuestro Señor Jesús con sus cabellos. ¿Te puedes imaginar esa escena? Es un acto totalmente de adoración. ¿Y sabes por qué lo hizo María? Porque tú puedes leer en las citas anteriores cómo Jesús había resucitado a su hermano Lázaro, al hermano de María. Entonces ella reconocía que Dios era sanador, pero no solamente eso, sino que en Dios estaba la vida, que Jesús era ese camino, verdad y vida. Y es por eso que se postró delante de él. Enjugó sus pies con sus cabellos. Ese es un acto de adoración. Continuamos. El siguiente elemento es la petición. La petición personal. Y aquí yo te voy a decir algo que no siempre es necesaria en la oración. Para muchos, este es el elemento principal de la oración. Pero si tú quieres tener una verdadera relación con Dios, yo te diría que este elemento no siempre es necesario. Vamos a leer la cita. Acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 7 al 8. Dice la palabra, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dijimos que uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es omnisciente. Él sabe aún, antes de que tú y yo le pidamos en oración algo, Él sabe que tenemos necesidad de ello. Entonces, a veces no es necesario que tú llegues con esa petición, porque Dios conoce tu corazón, conoce tu necesidad, conoce tu sentir, conoce tu condición. Entonces,
yo te aconsejaría que tú dediques más tiempo en tu oración personal a esa parte de la alabanza, de la adoración y aún de la acción de gracias, más que a la petición. Bueno, pues continuamos con el siguiente elemento, que es la intercesión por el prójimo, la intercesión a favor de otros. Y aquí, en esta parte, te puse esta cita de Primera de Pedro 2:9. ¿Por qué? Vamos a leerla y ya te voy a explicar. Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó, que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice esta palabra? Que nosotros somos, a partir de que conocimos del Señor, un real sacerdocio. Y sabes que en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que intercedían a favor del pueblo. Delante de la presencia de Dios, al lugar santísimo, estaba ubicado en ese tabernáculo, en ese templo, solamente podía entrar el sumo sacerdote. Y lo hacía para interceder a favor del pueblo. Entonces, ahora tú y yo, en estos tiempos, somos esos sacerdotes. Y Dios espera de nosotros que intercedamos, que aboguemos a través de nuestras oraciones a favor de otros que quizás no le conocen, otros que quizás todavía piensan que Dios es lejano, que Dios no los escucha, pero tú y yo podemos interceder a favor de ellos. Y también quiero hacer notar esto. Dice que somos ese real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Es nuestro Señor Jesús. Él me llamó a mí de las tinieblas para ahora habitar delante de su luz, delante de su palabra, delante de su presencia. Y nos llamó ¿para qué? Para anunciar esas virtudes que Él manifestó, que Él nos enseñó, porque nosotros a través de la palabra, a través del Evangelio, ¿no? En sus diferentes versiones podemos mirar la vida de Jesús y Él nos enseña con su testimonio y con su ejemplo. Entonces ahora nosotros debemos de tomar ejemplo de Él y hay que tomar ejemplo de Él. Yo miro en Jesús cómo Él le daba ese alto valor a la oración. El no por estar ocupado, no por estar sanando o haciendo milagros o estar recorriendo una región a otra o una ciudad a otra, no decía en la noche estoy cansadísimo, ya me voy a dormir. No, él se apartaba y aún ya cuando era tarde, cuando era noche, él se iba a lugares desiertos y ahí tenía esa comunión con el Padre, esa relación, esa común unión con el Padre. Entonces hay que aprender de Él y hay que en esos tiempos de oración personal también interceder a favor de otros. Yo te puse aquí la imagen de dos pequeñitos orando, porque sabes que muchas veces los pequeñitos son quienes nos dan ejemplo a nosotros, así como Jesús. Ellos interceden bien bonito a favor de otras personas. Cuando tú le pides orar a un pequeño, él siempre tiene en su mente a alguien que quizás está, o él miró que está padeciendo necesidad. Por ejemplo, uno de mis sobrinos, bien bonito porque siempre cuando él ora, siempre pide por los trabajos de los papás. Entonces, esa oración conmueve, porque no solamente está orando por su papá, sino que está orando por el trabajo de tu papá.
por el trabajo de todos los papás. ¿Ves el alcance? O sea, parece tan inocente, pero esa oración tiene un alcance enorme. Y hay que creerlo. Y Dios está actuando a favor del trabajo de los papás por esa oración. ¿Sí? Otro de los elementos de nuestra oración personal es la reflexión en la palabra. Acompáñame, por favor, a Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 19. Aquí la palabra es tan clara que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta es la palabra profética más segura. Esta palabra debe de estar en nuestro corazón. En esos tiempos de oración debemos de reflexionar en ella. Aquí te voy a invitar a que lleves un calendario de lectura, quizás ya lleves tu guía de oración, ¿no? Donde de manera diaria nosotros estamos leyendo una parte tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, una parte en la mañana, otra parte en la tarde. Llévalo. En esos tiempos de oración, que puedas estar orando en esa relación con papá, pero también aprovecha para leer esos versículos, esa cita que quizás te toca en esa lectura del día. Y estoy segura que Dios te va a hablar de una manera bien especial, ¿ah? Porque así lo dice su palabra. Hacemos bien en estar atentos, porque esta palabra nos alumbra como esa antorcha, ¿no? Que está en un lugar oscuro. Entonces, quizás se alumbren esas oscuridades que muchas veces tenemos, ¿no? En nuestros pensamientos. Muy bien. El séptimo elemento es la acción de gracias. Y aquí acompáñame a Primera de Tesalonicenses 5, versos del 16 al 18. Dice la palabra, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar, y en esa oración, dad gracias. No solamente por las bendiciones, no solamente porque Dios te concedió eso que tú tanto anhelabas o querías, ¿no? Gracias en todo, aún por esas situaciones difíciles, porque sabes que muchas veces esas pruebas, esas situaciones difíciles te acercan más a Dios, te hacen mirar que necesitas más de Dios, te hacen depender más de Dios. Entonces hay que agradecer por todo. Y te puse desde el versículo 16 porque dice la palabra, estad siempre gozosos. Cuando tú te acercas en oración con Dios, Dios sonríe, Dios se alegra porque Él te está esperando. Es lo que Él está esperando. Entonces, es como cuando vas a ver a un amigo, entonces ya casi estás por llegar, pues no lo recibes o no llegas todo enojado, ¿no? A ese lugar en donde quedaste de verte con esa amiga o con ese amigo, ¿no? ¿Verdad? Sino que lo recibes con una sonrisa. Entonces, entra en esos tiempos de oración siempre sonriendo, gozoso de que estás en ese trono de gracia. Qué privilegio, ¿no? Y nuestro último elemento, posible elemento, puede haber más, ¿no? Es escuchar a Dios. Decimos que además de que la oración es una expresión que nace del corazón, es un diálogo porque no es un monólogo, o sea, Dios no nada más está escuchando, sino que Él responde.
Él siempre te va a dar en esa oración un consejo, te va a guiar, quizás te dé una instrucción, ¿no? Y quizás esa instrucción no te guste mucho, pero Dios quiere bendecirte, Dios anhela tu bien. Entonces, por eso es que Él también en esos tiempos de oración puede llegar a corregirte. Mira lo que dice la palabra. Salmo capítulo 5, verso 3. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Te recomiendo que tu oración la hagas de mañana. Debemos de orar en todo tiempo, pero que no pase una mañana sin que tú te levantes y apartes ese tiempo de oración. ¿Por qué? Dice el salmista, de mañana oirás mi voz y me presentaré delante de ti. Pero aparte dice, y esperaré, es decir, voy a tener ese tiempo para escucharte. Es decir, antes de que todos inicien con sus actividades y con el ajetreo y todo, entra con Dios y espera, escúchale. Y también te voy a decir por qué. Antes de que inicies actividades, porque Dios a través de la oración quizás tenga instrucciones que darte. Y quizás si tú no oras, sino hasta que llegas ya súper cansado en la noche, ¿sabes qué va a pasar en la noche? Te vas a terminar fundido y vas a terminar quizás dormido ahí en tu cama sin quitarte, ¿no? La ropa, sin abrir, ¿no? La ropa de la cama. Entonces, hazlo en la mañana. Y también, ¿por qué en la mañana? Antes de que cometas errores. O sea, la oración es para recibir esa guía de Dios. Entonces, antes que inicies actividades y cometas cualquier error llamado pecado, mejor entra delante de la presencia de Dios y espera en Él. Escucha, aparta un tiempo para que tu oración no solamente sea un monólogo, sino que sea un diálogo en donde Él te pueda incluso hablar. Puede ser, o sea, es posible, audiblemente, pero la forma más segura en la que tú vas a encontrar una respuesta o una palabra de parte de Dios, pues justamente es a través de la palabra. ¿Ok? Ahora acompáñame al primer libro de Samuel. Vamos a revisar el capítulo 3, verso 10. Y aquí, bueno, pues Samuel estaba en el templo y Dios le hablaba, pero él no reconocía su voz. Entonces, Elí le recomendó y ahí le llamó a Samuel y le dijo, cuando vuelvas a escuchar esa voz, como las otras veces, pues debes de estar atento, ¿no? Porque es la voz de Dios. Entonces, fue así que Samuel, dice la palabra ahí en el verso 10, que vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo, y aquí tú puedes poner tu nombre, porque tu siervo, Jessica, porque tu sierva Aradit, porque tu sierva Belén, porque tu siervo Baruch, porque tu siervo Yas, porque tu siervo María Elena, porque tu siervo Arturo, oye. Puedes poner aquí tu nombre. Te lo recomiendo. Escuchar a Dios, porque la oración no es un monólogo, recuérdalo, es un diálogo. Ahora bien, vamos a mirar este quinto punto, no encasillar los elementos a un orden progresivo, ¿no? A ese orden de que siempre tenga que ser, primero entro con confesión de pecado y luego que seguía, ¿qué me dijo mi maestra de curso? Sí, sigue la alabanza y después la adoración y bueno, puedo hacer una petición personal. Ahora seguía el quinto elemento. ¿Cuál era? Intercesión por el prójimo.
y ahora, ay, sí, mi lectura diaria, ¿no? Reflexión en la palabra. Y termino con mi acción de gracias y escuchando a Dios. No, no encasilles los elementos a un orden progresivo. ¿Qué te recomiendo? Que seas natural, porque el orden no altera nuestra oración, el orden no altera el producto es tener esa relación, ¿no? Esa comunión con Dios. Entonces, el orden no lo altera. De tal manera que quizás tú un día puedes estar bien agradecido con el Señor e iniciar con una acción de gracias y después seguir con alabanza. Y después te acuerdas de alguien que tiene necesidad y empiezas a interceder por ese alguien, por ese familiar, por ese vecino, ¿no? Y después quizás ya dices, ahora sí, tengo también esta otra necesidad que es personal y Señor, tú conoces mi corazón, sé que tú la sabes de antemano, pero también sé de tu poder y es por eso que la pongo delante de ti, porque dependo de ti, Señor. Con mis fuerzas no lo puedo solucionar, pero tú eres todopoderoso y tú puedes actuar en esta situación. Hágase tu voluntad, Padre. Y quizás después me ponga a reflexionar en la palabra y en eso que estoy yo leyendo la palabra y reflexionando en esa lectura, Dios responda a esa intercesión, Dios responda a esa petición que yo hice. Y entonces pueda escuchar a Dios. O quizás en esa reflexión que yo hice en la palabra y en ese escuchar a Dios, Dios me revele que aún me falta mudar o cambiar en cierto aspecto de mi vida. Y entonces yo termine confesando ese pecado que aún permaneció oculto para mí, pero que Dios me revele. Y sea tal ese momento, sea tan pleno, tan hermoso ese momento que yo termine rendida totalmente en adoración delante de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, no debemos de encasillar el orden de estos elementos. Muy bien. Posturas en mi oración. Sabes que tu postura física es el reflejo de la postura de tu corazón. O sea, yo sé que cuando uno está delante de la presencia de Dios, pues uno cae rendido delante de sus pies. Pero como yo te decía, hay que ser también muy naturales y quizás tú estés orando en tu trabajo, estés orando en el transporte público y allí no te puedes postrar, ¿verdad? Pero Dios sí mira esa actitud que tú guardas, que tú tienes en tu corazón. Y Él mira si tu corazón está postrado o no. Por lo tanto, esa postura física solamente es el reflejo de la postura de tu corazón. Y quiero mostrarte esta cita. Acompáñame a Mateo 26, versos 38 al 39. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, ¿qué dice? Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí estaba Jesús orando en Getsemaní. Y tú puedes revisar la palabra de Dios y tú puedes mirar cómo en varias citas, puedes mirar cómo Ana adora a Dios, cómo Abraham igual se postra delante de Dios, pero a mí la palabra que me impacta mucho es cómo Jesús se postra delante del Padre. Jesús siendo Dios. Y quizás puedes decir, Jesús no tenía necesidad ni siquiera de postrarse delante del Padre, pero Jesús nos enseña a través de su ejemplo. Y Jesús en ese momento estaba cargando con todo el pecado, estaba tan dolido
estaba que aún le pedía al Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y él reconocía delante de quien estaba y se postró. ¿Cuánto más tú y yo? Pero solo recuerda esto, la postura o el verdadero elemento importante aquí es tu corazón, porque tu postura física va a ser ese reflejo de la postura que tú tengas en tu corazón. ¿Ok? Conclusión. Conclusión, mi hermano. Dios está más cercano de lo que imaginamos, a una oración de distancia. Tú decides si continúas teniendo una vida religiosa en donde solo crees que hay un Dios, como muchos, ¿no? Muchos en la calle, muchos en este país. Y tú decides si solo oras cuando vas a comer por los alimentos. Generalmente a veces así empezamos nuestra vida como cristianos, solamente orando por los alimentos. Y a veces ni siquiera eso, ¿no? Porque nos da a veces pena que los demás escuchen nuestra oración. Tú decides si continúas así. O si creyéndole a Dios en que Él hizo un milagro, que Él hizo lo imposible posible, levantar a Jesús de la muerte, para que entonces ahora nosotros podamos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia ante el Padre para expresarle lo que hay en nuestro corazón, para confesar mi pecado, para alabarle, para adorarle, para tener aún ese tiempo de interceder a favor de otros, para cumplir con ese rol, ¿no? Que yo te decía que como sacerdote tengo, para agradecerle y para tener ese tiempo de quietud en él y escucharle. Tú decides, cada uno de nosotros decidimos. Y como acción práctica, como idea práctica, quise mostrarte esta imagen porque me recuerda a esta cita que leíamos en el Génesis acerca de Noé. Con Dios caminó Noé, ¿recuerdas? Y la acción práctica consiste en eso, que en esta semana tú camines con Dios. Y si te das cuenta, esta persona va caminando, pero aquí se van viendo las huellas de otra persona. Y eso es un acto de fe. A Dios no lo hemos visto, pero es un acto de fe. Y creemos que Él está cercano y Él escucha nuestras oraciones. Entonces, la acción práctica es que tú en este día o en esta semana hagas algo para caminar con Dios. Hagas algo para caminar con Dios. Y ese algo es eso que te permita acercarte. Es la oración. Acércate a Dios en oración. No cumplas o trates así de memorizar todos esos elementos que yo te di. Con uno solo que tú pongas en práctica en tus oraciones, o con 1, 2 o 3, o combinados, ¿no? Por ejemplo, quizás solamente puedas acercarte a Dios para adorarle. Reserva un tiempo con Él, adórale, o acércate y alábale. Trae a memoria todo lo que Él ha hecho en tu vida y que ese tiempo sea para alabarle por lo que ha hecho, para agradecerle aún por lo que hará y aún por lo que no ha hecho. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que terminamos, dejo de compartir mi pantalla para terminar este tiempo con una oración. Acompáñame a tener ese tiempo especial, ese tiempo de relación con Dios. Amén. Padre, te bendecimos. Cuán grande eres, Dios.
cuánto nos enseñas a través de tu palabra. Gracias porque en ti podemos confiar. Gracias porque tú estás cercano, tan cercano, más cercano de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Con estas palabras, a través de esta oración, nosotros estamos llegando el día de hoy delante de ese trono de gracia, ese lugar santo, ese lugar en donde tú habitas. Qué privilegio, papito. Somos hijos y tú nos abres las puertas y nosotros podemos llegar delante de tus pies para adorarte, para decirte que te amamos, para decirte que eres nuestro todo, que en ti confiamos, que aún sin exponerte nuestra necesidad, tú la conoces, porque tú conoces nuestro corazón. Agradecidos estamos contigo, Padre, por esta enseñanza. Oro por nuestros alumnos para que tú les permitas tener estas experiencias contigo a través de la oración. Que seas una realidad en sus vidas, que ellos puedan tener una verdadera relación contigo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendice, hermano. Me da mucho gusto que continúes con tu enseñanza. Desde acá te mando un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Nos vemos en nuestra reunión de Zoom.